Niños de la Escuela Capitán de Fragata Romualdo Núñez de la ciudad de Limpio realizaron un simulacro de evacuación. Los pequeños aprendieron cómo actuar ante un temporal o incendio donde quiera que estén. Los pabellones seguros. Cómo los tantos niños, jóvenes y la comunidad educativa pueden resguardarse, qué es lo que ellos van a tomar en primer momento también, en el momento que les lleguen en sus casas. O sea que es prevenir para cuando venga eso. La Escuela Capitán de Fragata Romualdo Núñez de la ciudad de Limpio fue preparada con señalizaciones que indican dónde los estudiantes deben refugiarse tras la evacuación. Una vez que se produce la alarma de la tormenta, de la inclemencia del tiempo, los bomberos llegan hasta la escuela, cierran totalmente el perímetro con una cinta. Hablamos de los encargados de la escuela, ya teniendo en cuenta que la evacuación ya se dio, y lo que hacen los bomberos es verificar si hay o no algún elemento que pueda producir un tipo de siniestro, y también la infraestructura de las paredes y el techo. Nuestro tema principal es en cuanto a riesgo de tormentas, ¿verdad? Como esta zona está determinada como corredor de tormentas, pero no está de más prever otras situaciones como en este caso la de incendio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, 2 pabellones los que se registran como zonas seguras, ¿verdad? Y otros 2 que están como zonas de riesgo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, estamos ahora equipados con el tema de los extintores para en el caso de incendios, ¿verdad? Voluntarios de la Cruz Roja asisten y trasladan a un supuesto herido. La ONG Plan Internacional capacita también a otras instituciones educativas del país. Se están trabajando en 3 escuelas lo que son los planes de gestión de riesgo y de evacuación, ¿verdad? Se está trabajando aquí en la ciudad de Limpio en esta escuela que es Romualdo Núñez, en la ciudad de Lambaré se está trabajando en la escuela Abambaé y en la ciudad de Villeta se está trabajando una escuela que es San Juan Bautista que está en la zona de Bueyrodeo. Una vez que hayan salido en menos de un minuto los más de 100 alumnos, los bomberos proceden a hacer su trabajo para el enfriamiento en el caso de que se produzca un incendio o en el caso también de que haya otro tipo de siniestro. Sergio Valdés, Reguaraní.